Ore Bueno, por mí. oremos pues, hermanos. Poderoso Dios, Padre Celestial que moras en los cielos, cuán agradecidos estamos en este momento, Señor, de saber que tú estás a nuestro lado, que nunca nos has desamparado, que desde la fundación del mundo tu amor se ha extendido hacia todos, Señor, los que quedaron en el pasado y hacia nosotros hoy y los que vendrán después de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, a ser obedientes, a que siempre esa promesa de vida que tú nos has dado en la cruz del Calvario viva en nuestras mentes y sea la única fortaleza que nos impulsa a avanzar hasta que un día estemos contigo en la patria celestial. Acompaña a mis hermanos acá presentes, los que van a adentrar también, Señor, los que están aquí y a todos los enfermos, Señor, en la redondez de la tierra. Te pedimos por los presos, por los enfermos y por los hogares. Y por el predicador de esta noche, de todas estas noches, Señor, que con esos mensajes llenos de poder que tú le has dado, Señor, ese don de palabra, sean para nosotros la bendición que tanto deseamos para confiar en ti y nunca apartarnos de tu palabra. Gracias por escucharnos, gracias por estar a nuestro lado. Te lo hemos rogado y sabemos que nos has escuchado porque te lo hemos pedido en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanito Omar, bienvenido, Dios te bendiga y todo el tiempo es tuyo. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Reciban un abrazo muy especial en este momento cada uno de ustedes. Quiero saber si me están escuchando bien. Amén, amén. Hermano, bien, perfecto. Ok, gloria al Señor. Me alegra mucho que me estén escuchando. Antes de comenzar con el tema, quiero entonar un pequeño corito para encomendarme al Señor. Dice, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Amén. Cuando estés pasando por dificultades, por pruebas, recuerda que Amén, Cristo amén. siempre nos ayudará, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero encomendarme al Señor y hacer una oración muy especial por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Y espero realmente que a través de la fe en el Señor Jesús, este fin de semana podamos ver resultados en nuestras vidas, que hayamos crecido espiritualmente y que Dios haya hecho una obra especial en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, yo me voy a arrodillar y ustedes me pueden acompañar desde allí inclinando sus rostros. Oremos. Padre celestial, Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro gran Rey y Salvador. A ti te alabamos en este momento, a ti te adoramos, oh Señor, y te damos gracias infinitas por tu misericordia y por tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Todas estas cosas que estamos estudiando, que nos muestran que en el devenir de los tiempos las profecías se están cumpliendo, Señor. Queremos, Señor, que todo esto nos sirva para reavivar nuestra fe, para reafirmarnos en la fe en ti y en tu palabra, Señor. Si alguno de nosotros está pasando por alguna dificultad, quizás física, Señor, espiritual, material, que tú seas proveyendo a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Sí, Padre, gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y has prometido ayudarnos en todo. Si hay algún enfermito, Señor, ruego que coloques tu mano poderosa en este momento. Gracias porque sabemos que tú quieres que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Pero tus tiempos solamente los conoces tú
Así que todo será de acuerdo a tu divina y santa voluntad, Señor. Padre, ayúdame ahora al trazar esta palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo, Dios, dirigiendo mi vida, dirigiendo, Señor, mi boca, Señor, y que no sean palabras de hombre las que escuchemos aquí, Señor, sino solamente tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso y por los méritos del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanitos. Dios los bendiga, reciban un abrazo especial. Está abierto mi micrófono, muy bien. Creo que me están escuchando. Y el tema de hoy se llama Siete épocas históricas en el Apocalipsis. Entonces, es importante que tengamos presente que el libro de Apocalipsis o la expresión Apocalipsis se deriva de dos palabras griegas, apo y calipsis, o afod, ¿cierto? O efod, más o menos así, y calipsis, que dice que uno puede descorrer el velo y ver algo que Dios quiere revelar. Muchas personas, el libro de Apocalipsis lo ven como un libro de misterios, ¿sí? Pero realmente un misterio es algo que Dios quiere revelar. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, en el prólogo, los primeros versículos nos hablan de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así que el libro de Apocalipsis nos invita a ¿qué? A leerlo, ¿verdad? Porque es la revelación, porque Dios está revelando algo, porque está manifestando, ¿verdad? A su siervo las cosas que deben suceder pronto, y dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y hay una bienaventuranza, dice, bienaventurado el que lee, el que oye, y no solamente eso, sino que también guarda, es decir, practica, ¿cierto? Está apercibo a las cosas que están escritas a las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está aquí cerca, cerca. Así que Apocalipsis es precisamente eso, descorrer el velo. Apo y calipsis, correr el velo, ¿verdad? Mirar allá lo que Dios quiere revelarnos a nosotros, un misterio, algo es algo que Dios quiere revelar, no es algo que Dios quiere ocultar, hermanos. Y el libro de Apocalipsis básicamente nos muestra el devenir de la iglesia desde los días de Cristo, cuando Cristo asciende al cielo, hasta inclusive su venida y más allá el milenio y la eternidad. Básicamente eso es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis. Yo voy a presentar aquí, a compartir pantalla y voy a ir aquí, permítame, yo miro acá pantalla y vamos a mirar entonces lo que nos muestra el libro de Apocalipsis y el tema de esta noche. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿pueden ver esa pantalla? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Muy bien. Siete épocas históricas en el Apocalipsis. Entonces, les decía que Apocalipsis se deriva de una palabra griega, apo, ¿cierto? Y que significa lejos de, y kaliptein, cubrir, lo que sugiere la acción de quitar una cubierta o el velo, es decir, para revelar algo, es decir, Apocalipsis es descorrer el velo, les decía que es la historia de la iglesia desde la ascensión de Cristo, ¿verdad? Desde la ascensión de Cristo al cielo, después de su resurrección hasta su segunda venida, y también nos muestra el milenio y nos muestra un cuadro maravilloso de la eternidad. Así que en la línea de tiempo podemos ver que cuando Cristo asciende, el libro de Apocalipsis nos muestra los eventos que suceden
en la tierra y que mientras suceden estos eventos, Cristo está en su santuario, está moviéndose en el santuario celestial mientras suceden los eventos, mientras acontecen las cosas aquí en la tierra, y Cristo está guiando ahí a su iglesia. Pero ¿qué encontramos aquí de interesante? Después del prólogo, vemos una parte allí en el Apocalipsis donde hay una salutación a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias eran iglesias que estaban en el Asia Menor, ¿cierto? Ahí encontramos la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, etcétera. Pero no solamente habían en esta área esas iglesias, habían otras iglesias como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Habían otras iglesias como la iglesia de Roma. Sin embargo, estas cartas que Cristo envía a estas iglesias tenían una característica especial y era la vida espiritual que ellos estaban llevando. Y es precisamente por eso que Cristo las envía, y la característica de estas iglesias denota la espiritualidad de la iglesia durante todas estas épocas. Ahora, es interesante que también el apóstol Juan tiene una visión, ustedes yo creo que están allí en el libro de Apocalipsis, del Hijo del Hombre, y cuando lo ve a Cristo, lo ve inicialmente en el santuario celestial, y lo ve allí en el lugar santo. ¿Cómo sabemos que está en el lugar santo? Porque él está ahí en medio de los 7 candeleros, dice el versículo 13. Esos 7 candeleros representan a las 7 iglesias en todas estas 7 épocas, donde Cristo está con cada iglesia, está caminando con cada iglesia a través del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa interesante que podemos denotar, no voy a profundizar en muchas cosas porque quiero ir a otra parte y ahí es donde sí me voy a quedar, pero es interesante que dice que él estaba en el versículo 9 del capítulo 1, estaba en la isla llamada de Patmos, ¿verdad? Una isla que queda en Grecia, y dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Ahora, la pregunta es, ese día del Señor, ¿a qué se refería el apóstol Juan, cierto? Nosotros sabemos que hay un día especial del Señor. Sin embargo, algunos dicen que ese día del Señor al cual se refiere el apóstol Juan, pues se refiere al día de la ira de Jehová, del cual habla el mismo Apocalipsis capítulo 6, o también habla Joel 2:11, ¿verdad? Donde Dios manifestará su ira. Pero, hermanos, el, el texto original, eh, inclusive allí en un interlineal ustedes pueden buscar Escuriac Jimera, y se refiere a un lapso de tiempo que por el contexto del mismo versículo 9 nos dice que él estaba allí en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesús, y nos indica que era un día literal, por eso la traducción es Curiac Gemera. Ahora, si, si se refiriera al día terrible de la ira de Jehová, la traducción no diría así, o mejor, el original no diría así, diría más bien Quimera Curio o Quimera tu Curio. Es decir, son terminologías griegas que es importante tenerlas presentes para entender que el apóstol Juan, casi un siglo después, ¿cierto? Y ya en las postrimerías de su vida, está afirmando que hay un día del Señor. Y esto para las personas que creen o dicen que no, que el día del Señor es todos los días o que todos los días son días del Señor. No, hermanos. Hay un día especial que es el día del Señor. Ahora, la Biblia del oso, que es una Biblia que tradujeron Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, ¿cierto? Eh, Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la primera se llamó la Biblia del oso. Este versículo lo traduce como domingo, y hay algunas versiones donde lo traducen como domingo. Y es porque, bueno,
Casiodoro de Reinas, todos ellos eran sacerdotes católicos y tenían la idea de que el domingo era el día del Señor, porque la expresión Dominus quiere decir Señor, pero era el Señor Dios Sol. Entonces, por eso algunas Biblias lo traducen así, pero el original en ningún modo, en la palabra domingo no aparece por ninguna parte, hermanos, sino que simplemente se traduce como día del Señor. Es algo muy importante. Y ahora, ¿cuál es ese día del Señor? Si no es el día futuro de Jehová, el día de la ira de Jehová, y si no es el domingo, pues tiene que ser el sábado, hermanos. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Sencillamente porque tanto el Padre como el Hijo siempre reclamaron ese día, el sábado, como ser su día o día del Señor. Isaías capítulo 58, versículo 3 y 14, el Señor allí dice, si retrajeres tu pide hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamaré santo delicia, glorioso de Jehová, ¿verdad? Y el Señor Jesús también en Mateo capítulo 12 nos dice allí, que el Hijo del Hombre es el Señor del qué? Del sábado. Vamos a ver si encuentro aquí Mateo 12 porque se me pasa, quizás algunos sepan qué versículo es. Busquémoslo aquí. Mateo capítulo 12, en el versículo, bueno, se me perdió. Aquí está. Versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La versión Reina Valera dice del día de reposo, porque cuando tradujeron esta Biblia no quisieron incluir la palabra sábado. Y esto fue también una obra tendenciosa, ¿cierto? Maliciosa, para que los cristianos no supieran que el sábado es el día del Señor y que quizás puede ser cualquier día. No, señores. El apóstol Juan está diciendo que es el sábado el día del Señor. Así que si el Señor Jesús hubiera dicho, porque el Hijo del Hombre es el Señor del domingo, pues qué dudas tendríamos nosotros de que el domingo es el día del Señor, ¿cierto? Si el Señor Jesús hubiera dicho, el Hijo del Hombre es el Señor del domingo, nadie podría alegar eso, que el domingo es el día del Señor. Pero el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Pues el sábado, hermanos. Tanto el Padre como el Hijo lo reclamaron para sí. Y hermanos, Apocalipsis capítulo 1 entonces nos revela que Juan estaba allí cautivo en la isla de Patmos y en un día sábado, en un día del Señor, recibe estas revelaciones y empieza entonces a recibir ese mensaje que Cristo le da. Y no voy a tocar muchas cosas, voy a adelantarme para llegar a esta parte. Inicialmente vemos un paralelismo de 7 épocas, ¿sí? Y entonces encontramos un paralelismo entre las épocas de las iglesias, de los 7 sellos y de las 7 trompetas. 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Muchos de ustedes ya conocen esto, saben los tiempos, ¿cierto? Las épocas. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso y esta iglesia entonces tiene una época especial cuando Cristo asciende después de su resurrección en el año 31 hasta cuando muere el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, ¿cierto? Y entonces esa es la época del Éfeso. Éfeso significa deseable, una iglesia que lo dio todo, que tenían todo en común, que todo lo compartían, que sufrieron persecución por causa del imperio romano. Sin embargo, allí en el capítulo 2 de Apocalipsis, Cristo les da un reproche porque al final ellos también habían abandonado su primer amor. Quizás empezaron a perder ese fervor con el cual comenzaron. Luego se levanta la época de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Y entonces allí es desde la época cuando muere el último de los apóstoles, aproximadamente el año 100, hasta el 313. Esmirna, que significa mirra o perfume, ¿cierto? Suave perfume. También fue una época de mucha persecución para la iglesia y
Al final de ese periodo hubo en especial 10 años donde hubo una persecución muy feroz por parte del Imperio Romano, por Diocleciano. Para entonces ya las tribus bárbaras habían empezado a invadir el imperio y a parcelarse, y el imperio se iba debilitando más, y entonces entre los emperadores empezaron a pelear entre ellos, y por allá estaba Galio, y por allá estaba no sé quién, y bueno, y peleaban, y al final vino Constantino y aniquiló a estos otros emperadores para quedarse él solo, y él dijo, voy a unificar este imperio. La única forma que encuentro en que mi imperio sea sólido, es uniendo tanto a paganos como a cristianos. Y entonces en el 313 en adelante, más allá, entonces se da el famoso edicto de Milán, donde concedía tolerancia a los cristianos. Y entonces ahora cesó la persecución. Es la época de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Pérgamo del 313 al 538. Y entonces, hermanitos, Pérgamo significa elevación, altura, y entonces empieza una época diferente para el cristianismo. Empieza la iglesia a corromperse porque se empiezan a meter tradiciones humanas, paganas dentro de la iglesia y empiezan sus dirigentes a recibir dinero por cohecho y muchas otras cosas que podemos denotar en otro estudio. Y luego viene la iglesia de Tiatira del 538 a 1517. Cuando termina el periodo de Pérgamo, asciende el poder papal, y esto ya lo vimos en noches pasadas, ¿cierto? Que ayudado por el poder civil de Francia, ellos pueden derrotar a las tribus arianas que se le oponían. Así que a partir de ahí, el emperador le da toda la potestad a el obispo de Roma para perseguir a quienes se le opusieran. Y entonces en esta iglesia de Tiatira, en este periodo, empieza esa época de oscurantismo y de persecución religiosa por parte del cuerno pequeño. Tiatira significa dulce sabor de trabajo, ¿sí? O sacrificio de contrición. Una época de mucha persecución también. ¿Qué es lo que nosotros notamos aquí? Que la iglesia de Cristo durante todas estas edades siempre ha sufrido persecución. Y de hecho, el apóstol Pablo lo habla allí en Timoteo, que cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. No podemos esperar otra cosa. Sin embargo, lo hermoso de esto es que Cristo ha prometido siempre estar con nosotros y ayudarnos en todas esas épocas. Ya vino un pequeño socorro, como decía Daniel capítulo 11, ¿verdad? En 1517 vino la reforma protestante y en 1517 es cuando Lutero entonces se encuentra con una Biblia y encuentra la doctrina hermosa de la justificación por la fe y él viendo los atropellos que tenía el papado hacia las personas, clava sus famosas 95 tesis en Alemania, en la iglesia de Wittenberg. Y entonces allí empieza la época de la reforma protestante. Esta es la iglesia o el periodo de Sardis que va desde 1517 hasta 1798. Así que esta iglesia de Sardis significa allí príncipe o canto de gozo. Ese es el significado para esta iglesia de Sardis. Y entonces vemos que es un tiempo muy especial para la iglesia, porque ahora las escrituras una vez más son abiertas, empiezan las traducciones, la traducción que hizo Lutero, luego la traducción que hizo el rey Jacobo, ¿verdad? Con la Biblia King James y la traducción que hizo al inglés William Tanley. No se pierdan esa película que se llama El proscripto de Dios, véansela por YouTube. Anoten el proscripto de Dios. Búsquense en esa película, es muy importante para que ustedes
vean cómo es que llegó la Biblia aquí, cómo tuvieron que padecer tantas personas y tuvieron que morir en las hogueras solo por traducir la palabra de Dios. Y ya en 1798, entonces es cuando se le da la herida de muerte al sistema papal. Y es que ya en ese momento ellos ya no pudieron volver a perseguir a la iglesia, ya no pudieron hacerse del poder civil. Ya Europa estaba cansado de ellos también, porque no solamente fue un problema para la iglesia, para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, este sistema, sino que aún toda la sociedad europea tuvieron que sufrir por causa de esto. Por eso se desató inclusive la Revolución Francesa. Así que en 1798 ellos pierden el poder de perseguir. Y ese libro maravilloso, que es el libro de Daniel, es desellado. Y todas esas iglesias reformadas empiezan a escuchar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y el libro de Daniel es abierto y es entendida la profecía. Y hubo hombres, no solamente fue Guillermo Miller, sino en todos los continentes estudiando que habrían de pasar 2300 años y algo pasaría. Algunos decían, sí, será la venida de Cristo. Otros decían, seguramente se va a reconstruir el templo en Jerusalén. Pero es una profecía que no es exclusiva de la iglesia adventista. Fueron varias personas estudiando esta profecía. Entonces allí surge la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. ¿Y por qué no coloqué una fecha de finalización para la iglesia de Filadelfia? Esta iglesia la encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y allí encontramos algo muy interesante en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, era un movimiento pequeño, ¿verdad? Dice que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia de Filadelfia debe de permanecer como un remanente hasta el tiempo del fin, hasta la venida de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice en el versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son realmente, sino que mienten, porque mienten utilizando las sagradas escrituras mismas y torciéndolas para su propia perdición y la perdición de muchos que simplemente no hacen una evaluación, no revisan la sagrada escritura. He aquí yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, esto es hermoso, esto es simplemente maravilloso. Aquellos que han rechazado el mensaje de verdad, el mensaje del santuario, esa puerta abierta no es más que la puerta del santuario celestial, que esta iglesia encontró, que esta iglesia predica hasta el fin del tiempo. Al final, aquellas personas van a reconocer y se van a postrar no en son de adoración, no, sino en son de reconocimiento para que ellos miren que Dios nos ha amado al revelarnos todo esto, mis hermanos. Por eso Él promete, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ha de venir para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, después de 1844 ya no hay profecías de tiempo. En profecía, un tiempo equivale a un año. Ya no hay profecías de años. Hay personas predicando que deben de pasar 3 años y medio de tribulación. A propósito, es un invento jesuita, como les explicaba ayer. Pero hermanos, si fuéramos a pasar por 3 años y medio de tribulación, les aseguro que nadie sobreviviría. Hoy en día hay mucha tecnología. Hermanos, los días serán acortados, dijo el Señor Jesucristo. Lo único que queda es, como dice aquí Apocalipsis 3:10, es una hora de prueba, la hora de la prueba. Y yo voy a tratar de
mañana traerles un cuadro de cómo es que se saca esa hora de la prueba, que en profecía equivale a 15 días literales. Lo que se especula, porque yo no soy profeta, hermanos, es que el tiempo más difícil que ha de padecer la iglesia de los últimos días será aproximadamente de 15 días. Eso es lo que se especula. Y porque Cristo mismo lo dijo, que los días serían acortados porque si no nadie sobreviviría. Así que lo que predica ahora el pastor Quintero por allá, el mexicano este, que son 3 años y medio, no es verdad, no es cierto. Ya no hay más profecías de tiempo. Lo que predica el pastor Gambetta, tampoco, hermanos. El pastor se llama Arturo Quintero, el mexicano. Queda solamente la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Es algo maravilloso. Y la última iglesia que encontramos aquí es la iglesia de la Odisea, que después de 1844 entra en un estado laodicense. La Odisea quiere decir pueblo del juicio. ¿Por qué? Porque precisamente es después de 1844 que empieza esa época del juicio. Ahora hay algo que quiero que notemos aquí, hermanos, y es algo que la Biblia enseña muy claramente. Deben pasar 6 milenios aquí en la tierra, debemos pasar 6 milenios de pecado. ¿Cuándo terminan esos 6 mil años? No lo sabemos, hermanos. El día y la hora nadie lo sabe. Pero por los eventos, por las cosas que estamos viendo, sabemos que el tiempo de la venida del Señor está muy cerca, porque ante nuestros ojos están pasando acontecimientos que son tan tremendos que nos dicen que ya la venida del Señor está cerca. Y hermano Juan, mire, es algo tremendo que hemos encontrado aquí. Las, los acontecimientos que suceden en la tierra, ¿cierto? Deben de ser 6 mil años y el último milenio, que es el séptimo milenio, lo vamos a pasar en el cielo. Así también en las iglesias encontramos que en la última iglesia, la Odisea, se lleva a cabo un juicio en el cielo. Si nosotros comparamos esto con los 7 sellos, en los 7 sellos, el último sello de Apocalipsis, que lo encontramos por allá en el capítulo 8, el séptimo sello, ustedes pueden verificar aquí, son acontecimientos que suceden en el cielo. Y en la séptima trompeta también son acontecimientos que suceden en el cielo, mientras que los otros 6 acontecimientos son acontecimientos que suceden aquí en la tierra. Esto es algo supremamente interesante. En los 7 sellos primero vemos un caballo blanco, que es la misma época de la iglesia de Éfeso, una iglesia, un caballo que sale triunfando y para vencer. Luego la iglesia se va corrompiendo, ¿verdad? Como les dijimos al principio. Entonces entra el caballo rojo y entonces empiezan a entrar bribones en la iglesia, ¿verdad? Y empiezan a meter falsas doctrinas, y luego viene el caballo negro, la época de la ascensión de Constantino, ¿verdad? Y entonces ahora sí que se pervierte más el mensaje. Y ya en el 538 hasta 1517, una época de muerte por la ascensión del hombre de pecado. Pero eh, cuando llega la reforma, en la época de Sardis, ya en el quinto sello, vemos entonces el clamor de las almas que sube al altar de incienso. Urias Smith dice, ese altar no puede ser otro altar que el mismo altar de su sacrificio. Pero hermanos, no. Entendamos que el apóstol Juan ha sido llevado en visión al santuario. Él está viendo acontecimientos y él ve allí el trono de Dios y él ve allí ese altar de incienso desde donde hasta donde ascienden las oraciones de los santos, y todo lo que estas almas vivieron durante el cuarto periodo, ¿verdad? Durante el cuarto sello, ascendió al trono de la gracia, ascendió allí al altar de incienso, y él veía esos acontecimientos debajo del altar porque eran acontecimientos que sucedían en la tierra. Es decir, que Dios está mismo mirando esos acontecimientos desde allí, pero que ascienden hasta el cielo, ascienden hasta el santuario celestial.
Por eso, mis hermanos, es que es tan importante la oración, porque tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios que escucha nuestras oraciones, que aunque nosotros somos tan bajos, tan pecadores, Él está allí dispuesto a escucharnos desde su santuario y hasta allí, hasta el altar de incienso, suben las oraciones. Por eso es que cuando murieron Nadab y Abiú, porque ofrecieron fuego extraño, ofrecieron un fuego que era con el que hacían el sancocho, como dijeron por ahí alguna vez, y no era un fuego santificado. Por eso es que ellos murieron, porque esto representaba las oraciones que ascienden al cielo. Ya después vemos los eventos del tiempo del fin durante el sexto sello, ¿verdad? Como les dije, son todos eventos que suceden en la tierra. Por eso es que el sexto sello, no, uno no ve cosas que acontezcan en el cielo, sino que son todos eventos que suceden en la tierra. Por eso termina precisamente con la venida del Señor, porque será hasta el sexto milenio, al final del sexto sello, cuando entonces aparecerá el Hijo del Hombre, cuando aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, en el cielo, en el séptimo sello, se lleva la obra del sellamiento. Y el sellamiento, hermanos, no es más que el juicio de Dios. Un juicio que empezó con los muertos a partir de 1844. El sellamiento. Entonces, en las siete trompetas, nosotros podemos entender algo. El capítulo 8 de Apocalipsis, a partir del versículo 6 y el capítulo 9, nos hablan de las siete trompetas. Y como la Biblia allí no es muy específica, no da mucha información cuando se habla de las trompetas, para nosotros no perdernos, basta con que nosotros ubiquemos estos eventos que acontecen dentro del mismo marco, del mismo periodo de las siete iglesias y los siete sellos, para nosotros entender cuándo es que suceden estas siete trompetas. Así que la primera trompeta, en la primera trompeta vimos un evento especial y fue la persecución apostólica y vimos también la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Las siete iglesias nos muestran la condición espiritual de la iglesia durante todos esos siete periodos. Y aquí vemos el mismo principio que vimos en el libro de Daniel, y es de repetición y ampliación. Es decir, que vuelve y repite prácticamente lo mismo, pero amplía y nos da más detalles. Sí, aunque las trompetas no dan muchos detalles, sobre todo en las primeras trompetas, pero sí nos la dan en la quinta y en la sexta trompeta. Entonces, hermanos, es es lo mismo, repetición y ampliación. Los sellos entonces nos muestran la condición de la iglesia, pero aparte nos muestra no solamente la parte espiritual, sino la parte social de la iglesia, cómo la política se mezcla allí, ¿verdad? El Estado con la iglesia. Entonces vemos algo más. Y en las trompetas, ahora nosotros se nos muestra algo más, ¿cierto? El libro de Apocalipsis nos muestra no solamente esa condición, sino que nos muestra los peligros que dentro de la jurisdicción o del terreno donde se mueve la iglesia, Dios está allí para mostrar los peligros que va a pasar la iglesia, porque hay invasiones, hay persecución. Entonces Dios va mostrando. Amos 3:7 nos dice que no revelará, que Dios no hará nada sin que revele primero todas las cosas a sus siervos, los profetas. Así que Dios va mostrando los peligros por los que va a pasar la iglesia, hermanos. Y así como la iglesia se va moviendo, empieza primero por allá en Palestina, ¿verdad? Empieza por allá en Jerusalén, luego se va moviendo hacia el Asia Menor y luego se va corriendo por Europa y finalmente llega a los Estados Unidos de Norteamérica y a toda América. Es por eso, hermanos, que básicamente en las trompetas Dios no muestra, porque hay gente que dice, ay, pero y en la Biblia no está la cultura china. ¿Qué pasó con la cultura china? Entonces, no, hermanos, eso es algo que no incumbe al pueblo de Dios. Por eso entonces Dios revela siempre las cosas dentro del marco donde se va a mover su pueblo. Así que allí en las trompetas, en la primera trompeta vemos un evento, fue la caída de Jerusalén.
Ya en la segunda trompeta vemos la persecución que hubo en la iglesia del 100 al 313. Ustedes pueden ver algunos detalles de esos. ¿Sí alguien va a decir algo? Muy bien. Vimos las invasiones bárbaras que a partir del 113 al 538, ¿verdad? Empezaron a fragmentar el imperio romano, pero entonces es cuando Constantino entonces da el edicto de Milán y viene el fin de la persecución a la iglesia. Luego vemos, ay hermanos, ¿qué horas son? Bueno, tengo que moverme porque tengo tanta información y me perdonan, hermanos, que de pronto los sature de tanta información, pero quiero que ustedes puedan extraer al menos, yo sé que no van a extraer todo, pero al menos que puedan extraer algo y que se cumpla el propósito. Recordemos que el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas. Quizás ahora no recordemos, pero lo que entró en nuestra mente, Él no lo va a recordar en tiempos de dificultad. Ya vemos entonces que en el 538 a 1517 es la época de la ascensión del papado, ¿cierto? Y ahora Apocalipsis capítulo 9 nos habla de tres ayes, ¿verdad? En el primer ay que viene precisamente a partir de la reforma protestante, cuando Lutero empieza con la reforma y todos los hombres allí de la reforma empezaron y se separaron de la iglesia en Roma, entonces se vio preocupada y entonces surgió la orden jesuita por allá en 1536, algunos ponen esa fecha, otros 1540, con la contrarreforma de Loyola, ¿sí? Entonces vemos este primer ay, porque fue una época muy tremenda, porque ahora con esta orden jesuita, las cosas, el enemigo trabajaría de una forma muy especial que vamos a verla. Voy a mencionar aquí esta otra parte para que toquemos y nos concentremos en la quinta y en la sexta trompeta. El segundo ay es a partir de 1798. Nosotros sabemos que en 1492 fue descubierta América y mañana espero hablarles de esto, de Estados Unidos en la profecía, pero muchos que huían de la Inquisición llegaron allí y entonces le cerraron las puertas al papado, pero hubo un trabajo muy especial que hizo esta orden jesuita para hacer que Estados Unidos surgiera como una nación, una potencia donde la gente viera a Estados Unidos como la tierra de la libertad, donde era un país de oportunidades. Entonces, hubo un auge, ¿verdad? Y un sobresalir de esta nación como potencia. Pero ellos no solamente conquistaron Estados Unidos, fueron a Centroamérica y a Suramérica con su jesuitismo y ampliaron la religión romana, especialmente aquí en Suramérica y en México, porque precisamente colindaba con Estados Unidos. Todo esto tiene un propósito que se lo voy a contar mañana. Y entonces el tercer ay, como les venía diciendo, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 10, la séptima trompeta. Y si ustedes van y miran Apocalipsis capítulo 10, donde nos habla del ángel con el librito, precisamente nos habla del juicio, un acontecimiento que sucede en el cielo. Los primeros seis épocas, ¿verdad? Acontecimientos que suceden en la tierra y la séptima época, acontecimientos que suceden especialmente en el cielo, hermanos. Así que tenemos aquí, precisamente en este cuadro, ese comentario. Dios revela a su pueblo lo que sucede donde se mueve su iglesia, las cosas que sucederán. No se centra en los otros territorios donde no está su iglesia, ¿verdad? Donde no está la profecía para el pueblo de Dios. Las siete iglesias, repito, muestran la condición espiritual de la iglesia durante esas siete épocas. Los siete sellos amplían y muestran no solamente esa condición espiritual, sino también los eventos sociales, políticos, religiosos que suceden en el entorno de la iglesia y dentro de la iglesia también. Ahí faltó eso. Y las siete trompetas muestran las incursiones militares y los peligros que afronta el pueblo de Dios. Entonces son 6.000 años de pecado y el séptimo milenio es en el cielo.
Este principio lo vemos en estas 7 épocas. Los tiempos, ¿verdad? 1 al 6 muestran eventos que suceden en la tierra, pero el séptimo tiempo muestra eventos que suceden en el cielo. Por eso el sexto sello, vuelvo y repito, termina con la descripción de la segunda venida de Cristo. Pero, ay, a ver, ¿qué horas tenemos? Creo que todavía faltan como 20 minutos. Vamos a ver qué podemos ver acá. Miren, vamos a leer un poquito aquí. Yo les dije que nos íbamos a concentrar más que todo en la quinta y en la sexta trompeta. Leamos Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Tengamos presente esto, hermanos. Cuando el quinto ángel toca la trompeta precisamente representa ese toquido de alarma, ¿verdad? Para que estemos apercibidos. Cae del cielo a la tierra una estrella, pero esa estrella que cae, recordemos, estrella representa mensajero o ángel, pero en este caso la connotación de este ángel es un ángel maligno porque se le da la llave del pozo, del abismo, así que no puede ser otro que el mismo Satanás, que hace durante ese momento, durante esa quinta trompeta, una obra extraordinaria. Lucas 10, capítulo 18, por ejemplo, el Señor Jesús decía allí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ese humo denota una sombra, ¿verdad? Denota algo oscuro, denota que detrás de ese humo se esconde el mal, para hacer una obra extraordinaria durante este quinto sello. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Notemos que estas langostas salen sobre la tierra para hacer un daño inmenso a la tierra, no se quedan en un solo punto, se esparcen por toda la tierra. Es decir, están para hacer una obra maligna. ¿Qué es lo que hace una langosta? Sino crear daño, ¿verdad? Una langosta es una plaga devastadora, destruyen los frutos, las cosechas, todo lo arrasan a su paso. Pero en este caso, estas langostas tenían que hacer una obra extraordinaria sobre toda la tierra, pero con ese humo quiere decir que ellos lo hacen detrás de bambalinas, por así decirlo. Y entonces es una obra muy especial y que hace mucho daño en la tierra. Dice que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Qué raro, una langosta no dañar, ¿cierto? Es decir, no matar, no destruir del todo, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hacen una obra de destrucción a aquellos que no tienen el sello de Dios, espiritualmente a aquellos desprevenidos, a aquellos que no se interesan por leer la palabra de Dios, que se dejan llevar por los dogmas de estas langostas, ¿sí? Y entonces es un daño terrible el que hacen porque hacen que se pierdan eternamente. Pero dice entonces en el versículo 5, y les fue dado que no los matasen. ¿A quiénes? A esos que, voy a leer otra vez el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Esto representa o denota a los hijos de Dios. Recordemos el Salmo capítulo 1, ¿verdad? Que el árbol representa a los hijos de Dios, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto, aquella época, denota que aquellos guardadores del sábado, aquellos que tenían verdaderamente a Dios en su corazón, no fueron destruidos,
¿sí? No fueron destruidos durante esta quinta trompeta. Allí encontramos, por ejemplo, a los valdenses, que eran guardadores del sábado, pero sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses en profecía equivale 5 por 3, 15, es decir, 150 días, es decir, 150 años, aplicando la misma regla profética que vimos ayer de Ezequiel 4:6 y número 14:34. ¿Cuándo empiezan esos 150 años? ¿Cuándo terminan? No lo sabemos, pero están dentro de este periodo de tiempo de la quinta trompeta, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vamos a ver si podemos descubrir quiénes son estas langostas. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Note que aquí habla de los hombres, aquí no habla de los árboles, ¿verdad? Hombres, dice, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, así como con su maquinaria, una maquinaria especial que ellos utilizaron para, para hacer daño, ¿cierto? Esto denota que hubo personas que quisieron morir, pero no pudieron, porque el daño que hacían estas langostas era tremendo. Y dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Es decir, estas langostas guerrean, guerrean contra Dios, porque sabemos que estas langostas proceden del ángel del abismo, ¿verdad? Y esta guerra la hacen especialmente contra Dios. Ustedes ya recuerdan el texto de Efesios capítulo 6, donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La guerra, este enemigo utiliza agentes humanos también. ¿Para qué? Para hacer esa guerra contra los cristianos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. El oro que representa, según lo que vimos en la imagen de Daniel capítulo 2, el oro representa a Babilonia. Dice, sus caras eran como caras humanas. Es decir, que estas langostas tienen que ser hombres, tienen que ser hombres y que pertenecen a Babilonia. A eso se suma el hecho de que tenían cabello como cabello de mujer. El cabello, hermanos, precisamente denota la identidad, una espiritualidad, por así decirlo. En este caso es una espiritualidad engañosa, pero nosotros también sabemos que una mujer representa una iglesia. Es decir, que estas langostas tienen que tener una connotación religiosa, tienen que ser una orden religiosa. Además de eso, dice, sus dientes eran como de leones. El león, vuelvo y repito, representa a quién? A Babilonia. Sigue diciendo allí, versículo 9, tenían corazas como corazas ¿de qué? De hierro. El hierro representa ¿qué? Según lo que hemos estudiado, representa a Roma, ¿sí? Una coraza protege el pecho, protege la espalda, así que ellos muestran una imagen diferente al mundo para no ser difamados, crean cortinas de humo para engañar, el hierro, es decir, que usan del poder civil romano, por así decirlo, es una orden militar, tiene que ser una orden militar, ¿sí? Y dice el versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, Babilonia, tenían corazas como corazas de hierro, versículo 9, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, ¿cierto? Entonces allí vemos las alas que representan la rapidez con la que se expanden por toda la tierra y con la rapidez con la que llegan al campo de batalla para tomar ventaja, para tomar el control. Y hay un libro muy especial que se llama El arte de la guerra. Vamos a ver si tenemos tiempo de mirar algo de eso. Pero todas estas características, precisamente ellos las denotan y las han tomado
de ese libro. Miren lo que sigue diciendo allí. Dice, versículo 9, versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, es decir, esos 150 años, hermanos. Hermanos, si ustedes leen qué representa la cola en Isaías capítulo 9, versículo 15, voy a buscarlo por aquí rapidito. Isaías capítulo 9, versículo 15, nos va a dar una respuesta acerca de lo que representa la cola. Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Hermanos, quiere decir que ya hemos visto varias características. Yo creo que ustedes ya más o menos saben a qué se refiere esto. Estas colas, es decir, que ellos usan el engaño. El engaño es su principal arma. Recordamos que en el tema del santuario vimos que el engaño era la principal característica de ese cuerno que creció mucho y que echó por tierra la verdad. Así que dice allí que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Yo quisiera saber si alguno de ustedes puede identificar en este momento, según estas características, y me puede decir a quién qué, a qué elemento se refiere el libro de Apocalipsis cuando está hablando de estas langostas. ¿Alguien me puede decir? ¿Podemos identificarlo con todas estas características? ¿Ustedes creen que con lo que nos dice la Biblia podemos identificarlo? Los ¿Alguien puede jesuitas. decirme? Sí, señora. ¿Saben algo, hermanos? Yo les voy a confesar algo. Yo llevo, yo llevo estudiando la Biblia más de 30 años. De hecho, la estudio desde que era niño. Y si hay algún capítulo que a mí me dio dificultad de entender, fue el capítulo 9 de Apocalipsis. Pero cuando uno va entendiendo los otros capítulos, el de las iglesias, el de los sellos, y uno mirándolo todo desde un punto de vista global y teniendo presente las épocas, ¿verdad? Uno busca en la historia qué fue lo que pasó y entonces uno va entendiendo cómo nos hemos de extrañar que estas langostas pueden ser los jesuitas si Satanás siempre ha obrado a través de Roma contra el pueblo de Dios. Y ustedes ven cuando el Señor Jesús fue a nacer, eh, ¿a quién utilizó Satanás para matar a los niños y para querer matar al Señor Jesús? Fue al poder romano. También cuando lo crucificaron, utilizó el poder romano. Durante los 1260 años de persecución papal a la iglesia, ¿a quién utilizó Satanás? Al poder romano. ¿Por qué nos hemos de extrañar que estas langostas también tengan una connotación romana? Entonces yo siempre creí que eran los sarracenos que salían por allá y Mahoma y todo esto, pero vuelvo y repito, Dios revela, como dice Amós capítulo 3, versículo 7, no hacen nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas, en vista de que Él anuncia a su pueblo los acontecimientos, ¿verdad? Para que el pueblo se prepare, para que esté apercibido. Y si ustedes siguen leyendo lo que es ya la otra trompeta, es decir, la sexta trompeta, que es la previa a la segunda venida de Cristo y que acontece precisamente ya en la época de 1798 para allá, encontramos que estas langostas siguen actuando. Por eso dice el versículo 3, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos cuatro ángeles son también los mismos que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis, que están deteniendo los vientos. Estos están allí junto al gran río Éufrates porque ahora Babilonia ha hecho un daño tremendo en las aguas, ¿verdad? El río representa las aguas, pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas.
en Babilonia. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto denota el fin del tiempo de gracia. Osías Lich, por allá en 1840, dijo, esta es la caída del Imperio Otomano. Yo siempre creía eso, ahora no lo creo así. Y es un día, un mes, un año, una hora que no conocemos, que no sabemos cuándo ha de acontecer, el fin del tiempo de gracia. Dice que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número y algunos dicen, no, la batalla del Armagedón, allá van a estar en Jerusalén 200 millones de jinetes, pero allá en Jerusalén no pueden caber 200 millones de caballos, de jinetes, eso es imposible. Está hablando de forma simbólica, ¿verdad? Además dice que él escucha, oye el número y nosotros entendemos que este es un principio que vemos en el libro de Apocalipsis, que Juan escucha una cosa pero ve otra. En el capítulo 1 oye una voz como de trompeta, pero luego ve al Hijo del Hombre. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice que él oye el número de los sellados, pero después se voltea para ver y ve una gran multitud que nadie puede contar. Entonces, este es un capítulo que es sumamente simbólico, pero que si lo miramos de manera global y basándonos en las edades, en las épocas, nosotros podemos entender qué es lo que acontece. Así vi en visión, versículo 17, a sus jinetes, los cuales tenían cabezas de fuego y de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Vuelve otra vez Babilonia allí, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Todo el engaño, toda la pompa, todo lo que ellos utilizan para engañar. Y hermanos, dice, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, por eso, y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas el engaño. Ahora, los caballos representan esos medios por los cuales son llevados, donde se apoyan en los poderes civiles, en los gobiernos y en todo lo que la plataforma que ellos mismos han preparado para lograr sus propósitos. Hermanos, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de madera, las cuales no pueden ver, ni andar, ni nada de estas cosas. El Vaticano, el vaticinio, la hechicería, la mentira, la idolatría, todo eso, hermano, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y parece, hermanos, como extraño, pero dice Apocalipsis capítulo 18, refiriéndose precisamente a este poder que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios está de una vez diciendo que ellos son los culpables, porque ellos han alejado a las personas de la palabra de Dios, los han llevado a creer en otros mecanismos para su salvación, les han ocultado la palabra y por ellos ha sido muerta, o se ha visto la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Quedan unos minutos y yo quisiera que me regalaran unos 10 minutos más, si quieren. No sé si ustedes ya están cansaditos de escuchar tanto, pero miren, hay un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Supuestamente a este le dieron la autoría, a Sun Tzu. Este libro apareció en Francia en el año de 1772 y fue traducido por este jesuita francés Jean-Joseph Marie Amiot. Y este jesuita francés, como siempre, fiel a su orden, fue y se infiltró allí en el gobierno chino. Él era el astrónomo del emperador chino Yanlong. Y entonces, este libro, El arte de la guerra,
se le da la autoría a Sun Tzu, un chino. Le dieron la autoría a él, pero en realidad, hermanos, nunca se ha podido comprobar que este Sun Tzu existió realmente. Según dicen, habría vivido tentativamente en el 722 o 481 antes de Cristo, pero nadie ha podido probar su existencia. Sun Tzu, que según esto fue general, estratega militar y filósofo, y este libro fue traducido al inglés en el año 1905. Así que si ustedes buscan en Wikipedia, los historiadores no se han dado cuenta de esta, de si Sun Tzu fue una figura histórica auténtica. Hay una duda en cuanto a esto, hermanos. Pero una de las historias que cuenta este libro, El arte de la guerra, es que eh, el emperador Wu, el rey Wu, probó las habilidades de Sun Tzu y lo mandó llamar para que convirtiera a un grupo de 180 concubinas en soldados. Pues este rey Wu estaba perdiendo todas las batallas y quería contratar a alguien que le ayudara en su estrategia militar. Así que lo que hace Sun Tzu es dividir a estas concubinas en dos bandos, en dos compañías, y las pone al mando de las esposas favoritas del rey. Así que dice el libro que él empieza a dar, le dice a las que estaban al mando, a las mujeres favoritas del rey, a las esposas, cuando yo dé un toquido al tambor, todas ustedes deben ordenar que su ejército se mueva a la izquierda. Y si yo doy dos toquidos, el ejército se debe mover a la derecha, ¿sí? Entonces, él les explicó con mucha calma y entonces cuando las mujeres, las esposas favoritas del rey, daban esta orden, las concubinas no les hacían caso, se burlaban, se reían. Y entonces él, armado de toda su paciencia, vuelve y les explica, a ver si me expliqué bien. Un toquido deben moverse a la izquierda, dos toquidos al tambor a la derecha. Lo volvieron a hacer y otra vez volvieron a fracasar. Unas se volteaban para la izquierda, otras para la derecha, otras para atrás. Y entonces ahora el, este, este Sun Tzu le dice al rey Wu, necesito que me des toda la autoridad. La condición de Sun Tzu era que el emperador lo dotara de total autoridad para poder hacer que este ejército realmente funcionara. Y entonces lo hizo por tercera vez y con paciencia les volvió a explicar. Un toquido a la izquierda, dos toquidos a la derecha y volvió a acontecer lo mismo. Así que él mandó llamar a las dos esposas favoritas del rey y les dice, si como ustedes no han logrado hacer que estas mujeres reciban o hagan lo que nosotros o lo que yo les pido, esto se llama insubordinación. Y el castigo por la insubordinación es la muerte. Así que este hombre cogió su espada y decapitó a las dos esposas del rey Wu. Así que el rey Wu dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo te metes con mis dos esposas favoritas? Y entonces lo echó, ¿sí? Ay, hermanos, él ya no quería saber nada de Sun Tzu. Sin embargo, el rey siguió perdiendo las batallas. Así que el rey Wu no tuvo otro remedio que volver a llamar a Sun Tzu. Y entonces, como siempre, la condición de Sun Tzu al rey era decirle, yo acepto, pero ya sabes, me tienes que dotar de total autoridad. Hermanos, para la época, y nosotros sabemos que este libro surgió ya por la época de 1772. El Papa Clemente disolvió supuestamente la orden jesuita. Para entonces, hermanos, les cuento que el que estaba allí como general jesuita era Lorenzo Ricci, quienes dicen que él murió allí en un palacio, en una celda, perdón, cerca a, en un castillo cerca a donde vivía el Papa. Y entonces, hermanos,
esto se lo voy a contar mañana, cómo entonces este Lorenzo Ricci es realmente el que se cree que es el autor, el general jesuita, el autor de este libro. Porque resulta que las dos esposas allí representarían a la orden franciscana y la orden dominica, quienes hasta entonces habían estado a cargo de la Inquisición, pero Roma seguía perdiendo y perdiendo adeptos y se le había cerrado las puertas en toda Europa y muchos estaban llegando a América y entonces ellos estaban perdiendo adeptos para entonces bajo la presión de la reforma protestante. Y el general Sun Tzu representa a Loyola, ¿sí? Y el rey Bu representaría al Papa. Y decenas de franciscanos y dominicos murieron, aquí dice que murieron a la orden de Loyola y fueron reemplazados por líderes jesuitas. Ahora, esta cita está mala porque para entonces Loyola debía de estar muerto, pero el que yo les dije es Lorenzo Ricci, el general jesuita. Entonces, hermanos, según como lo apliquemos aquí, la cuestión es que estas órdenes franciscanas y dominicas eran realmente quienes estaban a cargo de la Inquisición, no tenían el suficiente peso para poder contrarrestar la reforma protestante. Y sí, murieron muchos franciscanos y dominicos. Y este libro nos cuenta que el engaño es la primera estrategia. Ante todo, tienen que engañar, tienen que trabajar al escondido, con sutileza y secreto. Es ser invisible e inaudible, aunque muy destructivo. Penetra profundamente el territorio enemigo, infiltra a las naciones e instituciones, las destruye desde adentro. Ay, hermanos, se me acabó el tiempo. Crea conflictos, aprovecha las crisis para penetrar sus mayores ataques. Se posiciona en ambas partes del conflicto, dirige el desarrollo y se disputa y su desenlace para su propio beneficio. Esta es la dialéctica hegeliana. Trabaja en el anonimato y haciendo que otras personas se lleven el crédito o la culpa de sus propias acciones. Noten ustedes allí toda la forma como ellos trabajan. No tengo tiempo ya de notar cada una. La obediencia absoluta es la clave de su éxito. Sus integrantes no conocen los verdaderos propósitos de sus acciones. Solo el general jesuita conoce las verdaderas motivaciones. Es decir, hay muchos en la tierra que hacen las cosas, pero no saben cuál es el verdadero propósito. Enmascara su actuar violento con una apariencia de pasividad y timidez y hasta de santidad. Y dice el 9 que usa la estrategia de dividir a sus enemigos y luego hace que se destruyan unos a otros, como les conté yo ayer en el movimiento sionista. Se van para los dos bandos y hace que los mismos enemigos se destruyan entre ellos. Llega primero al campo de batalla, porque quienes llegan primero al campo de batalla son quienes imponen sus reglas, las reglas de juego. Sus ataques son imperceptibles, sus dominios están encubiertos, ocultos bajo nombres y personas no relacionados abiertamente con ellas. Y no tengo tiempo de, de notar más esto, pero quiero leer algunos comentarios de hombres prominentes. ¿Qué decían ellos sobre los jesuitas? Hermanos, denme un tiempito más. Los que se quieran salir se pueden salir. Miren, los jesuitas, decía Napoleón, son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder. Poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto universal, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el Papa Negro, es decir, el general de los jesuitas. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y a la vez el más grandioso y enorme de los abusos, decía Napoleón. Aquí aparece el expresidente John Adams en una carta al expresidente Thomas Jefferson, ¿cierto? John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos y él diría más tarde, no me agrada la reaparición de los jesuitas, si ha habido una corporación humana que merezca la condenación en la tierra y en el infierno es esta sociedad de Loyola. Sin embargo, nuestro sistema de tolerancia religiosa nos obliga a ofrecerles asilo, claro, hermanos, ya ellos entraron en Estados Unidos, habían entrado y al firmar la Constitución, la independencia, pues se concedía que cualquiera podía entrar con la religión. Esa fue una táctica de ellos.
No deberíamos encontrarnos enjambres regulares de ellos aquí, bajo tantos disfraces como solo un rey de los gitanos podría asumir, vestidos como dueños de imprentas, publicistas, escritores, profesores de escuela. Si alguna vez hubo un grupo de hombres que merecieran condenación eterna en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. Más aún, nosotros nos vimos obligados por nuestro sistema de tolerancia religiosa a ofrecerles asilo. Hermanos, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Las alas, bueno, avancemos porque no hay tiempo ya. Los jesuitas han sido acusados de participar en varios eventos catastróficos y guerras a lo largo de la historia, incluyendo, hermanos, la Inquisición española, la Guerra de los 30 años, la Revolución Francesa, la Guerra Civil Española, el Holocausto. Ellos también en la Segunda Guerra Mundial estuvieron apoyando el régimen nazi, el asesinato de presidentes y líderes mundialistas. Fueron acusados de participar y planificar la ejecución de asesinatos como Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Salvador Allende, y pareciera que el veneno es, su recurso favorito. Hermanos, voy a avanzar porque ya no hay tiempo. Este es Edmond Paris, un historiador que dice que el público prácticamente desconoce la abrumadora responsabilidad que tiene el Vaticano y sus jesuitas en el inicio de dos guerras mundiales, así como del curso de que estas guerras llevaron. Situación que puede explicarse en parte de las gigantescas finanzas a disposición del Vaticano y sus jesuitas dándole poder a tantas esferas, especialmente desde el último conflicto. Notemos lo que dice aquí. Este es Theodor Heisinger, ¿sí? Y acerca de un comentario de la Guerra de los 30 años, donde desde 1618 naciones católicas y protestantes de Europa fueron llevadas a enfrentarse unas a otras, promovidas por la orden jesuita durante 30 años, causando guerras, estragos económicos y aún más la pérdida de vidas, de miles de vidas humanas. Así que dice él que el objetivo de los jesuitas en esta guerra era que se convirtiera en verdad en una guerra de aniquilación. Además, era posible que permitiesen que se llegara a la paz con países cuyos gobiernos rebeldes habían promulgado una ley por la que ningún jesuita debería atreverse jamás a mostrar su rostro bajo pena de muerte dentro de sus fronteras. Quiere decir que ellos estarían ocultos. Toda, toda su estrategia se basa en el engaño. Dice André Marie Jean-Jacques Dupin, presidente de la Cámara de Diputados de Francia en 1828. Los jesuitas son una espada desnuda cuya empuñadura está en Roma, pero su hoja está en todas partes invisible hasta que se siente su golpe. Y invadir al territorio hostil, el principio general es que debes penetrar profundamente y así traer cohesión. Ellos son los que se han llevado todas estas catástrofes, estos conflictos, estas guerras. Friedrich von Handelberg, el filósofo alemán, 1772, decía, nunca antes en el curso de la historia del mundo había aparecido una sociedad como la de los jesuitas, ni el antiguo Senado romano mismo trazó planes para la dominación mundial con mayor certeza y éxito. Aún se infiltraron en la CIA, porque para ellos el dominio es lo principal, están metidos en todos los ámbitos del campo. De hecho, todo el mundo básicamente se ha formado bajo lo que los mismos jesuitas han logrado. Y la CIA, muchos de estos hombres eran narcotraficantes. No voy a leer eso porque ya no hay tiempo, ya estoy llegando al final de las diapositivas. Adolf Hitler decía, he aprendido todo sobre la orden de los jesuitas. Hasta ahora no ha habido nada más imponente en la tierra que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Una buena parte de la organización la he transportado directamente a mi propia organización. La Iglesia Católica debe tomarse como ejemplo. Y él destaca ahí la orden de los jesuitas. Este es un jesuita que fue el que le ayudó a Adolf Hitler a escribir su libro. En realidad fue el autor de ese libro. Este es otro hombre prominente, pero no voy a leer esta cita para agilizar. Esta de John F. de Vaticanos Asesinos, de Eric John Phelps. Asesinos del Vaticano, dice 2001. En el siglo XX los jesuitas han realizado su inquisición, es decir, no fue una orden que vivió solamente hasta allí por la época de la quinta trompeta, sino que aún se extiende hasta la sexta trompeta y hasta el fin de los tiempos. En el siglo XX los jesuitas han realizado su inquisición bajo los nombres de nazismo, fascismo, comunismo. Están en todos los bandos.
Y ahora terrorismo islámico, sus inquisidores Adolf Hitler, Francisco Franco, Joseph Stanley y ahora Osama Bin Laden. Voy terminando, hermanos. Los jesuitas promovieron la independencia de los Estados Unidos. Bueno, esto se lo voy a contar mañana. Y Abraham Lincoln precisamente fue muerto por esta orden. Esta guerra nunca hubiera sido posible, dice él, sin la siniestra influencia de los jesuitas. Leemos al papado que ahora veamos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Aunque había grandes diferencias de opinión entre el sur y el norte sobre la cuestión de la esclavitud, ni Jeff Davis ni ninguno de los líderes de la Confederación se habrían atrevido a atacar al norte si no hubieran confiado en la promesa de los jesuitas que bajo la máscara de la democracia, el dinero y las armas de los católicos romanos, incluso las armas de Francia, estaban a su disposición si nos atacaban. Dice allí, los protestantes, tanto del norte como del sur, seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas si supieran cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes que diariamente desembarcan en nuestras costas con el pretexto de predicar su religión son nada menos que emisarios del Papa para socavar nuestras instituciones, alejar el corazón de nuestro pueblo de nuestra constitución y nuestras leyes, alejar a la gente de la Biblia, destruir nuestras escuelas, preparar un reinado de anarquías, aquí como lo han hecho en Irlanda, en México, en España y donde quiera que haya gente que quiera ser libre. Ay, hermanos, ya no voy a leer más, pero la declaración de John F. Kennedy, yo no sé qué hacer. Miren, este hombre denunció precisamente a esta orden y seguramente por eso lo mataron. Les voy a dejar la diapositiva para que entren y puedan leer lo que dijo John F. Kennedy, porque ya no hay tiempo. Estas sociedades están eh, diseminadas por todo el mundo en una logia masónica donde las personas que menos pensamos pertenecen a estas sociedades secretas, a la orden de los jesuitas. Y la hermana White también decía que pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que las de extender su poderío. Y hermanos, para ellos ningún crimen era demasiado cruel, con tal de que se cumplieran sus propósitos criminales. Ellos tienen una orden, tienen un juramento, perdón, de inducción extrema. Ya voy a acabar, hermanos. Ellos le hacen jurar a los que entran a su orden. Prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad propia. Este juramento yo lo tengo todo completo. Fue revelado por Alberto Rivera, él es jesuita que murió envenenado y también apareció en el registro congregacional de los Estados Unidos. Y entonces él dice, el jesuita que entra allí, dice, prometo y declaro que no tendré opinión propia, no pueden opinar, o cualquier reserva mental, aún como un muerto cadáver, tiene que obedecer, sin vacilar, obedeceré a todos y cada uno de los mandatos que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Prometo y declaro que cuando tenga la oportunidad, cuando la oportunidad se presente, haré guerra sin compasión, dice, secreta o abiertamente contra los herejes, protestantes o liberales, como se me ha instruido para extirpar, exterminar a todos ellos de la faz de la tierra, y que no dejaré edad, sexo o condición, y que colgaré, quemaré, desolaré, desollaré, estrangularé y enterraré vivos a esos infames herejes. Ahora ya no nos llaman herejes, nos llaman hermanos separados. Arrancaré de sus estómagos y las matrices de sus mujeres y las estrellaré sus cabezas de sus infantes contra la pared para aniquilar por siempre esta raza execrable. Y claro que lo hicieron, hermanos, lo hicieron y lo han hecho durante todas las épocas. Y ellos cogían a los hijos de los valdenses y los recibían con sus lanzas. Ellos tienen por rey al rey
del abismo, al ángel del abismo. Ya esta es la última diapositiva. Y este es eh, el libro de francmasonería escrito por el más reconocido campeón de la masonería, Albert Bike, preparado para ser leído exclusivamente por el Consejo Supremo del grado 33. Es el más alto grado en la logia. En la página 321 él declara que es Lucifer quien trae luz. Extraño y misterioso ese nombre para dar el espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana, es quien les trae la luz a ellos. Por eso tienen por rey al ángel del abismo, hermanos. Pero hermanos, aquí termino entonces. ¿Tenemos algo que temer? Ciertamente no, porque el Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjense, hermanos, ustedes, la capacidad de fanatismo asesino que tienen estas personas, que se juramentan inclusive con maldición y lo firman con su propia sangre. Hermanos, pero no hará nada el Señor sin que se lo revele primero a sus siervos, los profetas. A mí no me cabe la menor duda de que esta orden son estas langostas. Cristo viene pronto, hermanos. Si Dios nos ha revelado esto, es porque Dios quiere que nos preparemos. ¿Cuántos de nosotros queremos prepararnos para la venida del Señor? Amén, amén. La que así sea. Amén. Perdonen que haya abusado Amén, tanto amén, hermanito. de su tiempo, hermanos. No, Perdónenme. hermano, no. Eso Eh, fue pero, excelente, hermanos. pero ya mañana no me voy a demorar tanto, hermanos. Así que voy a hacer una oración en este momento para despedir. Señor, te damos gracias, oh Padre Celestial, por tu misericordia y tu amor. Gracias porque al ver todas estas cosas, sencillamente vemos que tú estás al control de la historia de este mundo, que tú has revelado todo en tu palabra, Señor. Y ayúdanos a prepararnos, que esto nos sirva para prepararnos para tu venida y para contarle a otros que vienes pronto, que ya no nos distraigamos más en las cosas que son vanas en este mundo. Bendice a mis hermanos. Danos una buena noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga. Amén. 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 Amén, Amén. amén. Feliz noche para todos. Amén. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Amén. Feliz Amén. noche, Que Dios les Juan. bendiga para todos. Que Dios les guarde. Nos encontramos mañana con la Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Feliz noche. Que el Señor los acompañe. Hasta Feliz noche, mañana. hermanito. Hasta mañana. Gloria. Eso no queda grabado el tema. Hasta mañana. Feliz noche. Dulce sueño. Gracias igualmente a usted también. Mañana, hermana Jessica.